¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal Trading Fácil. Aquí nos centramos en tener una visión más simple de los mercados aplicando un método fácil y sencillo, ideal para cualquiera. Es fácil de aprender, quiero expresar mi manera de ver el trading. Hoy te traigo un video de cómo trazar soportes y resistencias, importantísimo para saber aplicar el análisis técnico correctamente e iniciarte en la acción del precio. Te recomiendo el video que hice de soportes y resistencias teórico para que tengas una idea de lo que hablaremos aquí. Te lo dejo en la esquina y te lo dejo en la descripción. Te lo resumo bien rápido. Básicamente es vender en resistencias y comprar en soportes. Eso es lo más básico que puedes encontrar. Bueno, como este video se trata de trazar los niveles relevantes de soportes y resistencias en gráficos, vamos a usar no este ejemplo, sino que voy a ver gráficos nuevos al azar en un nuevo perfil. Tengo este nuevo perfil, vamos a escoger 3 gráficos de las divisas que yo suelo operar. Vamos a escoger, por decir ventana del gráfico. Vamos a escoger 3 para enseñarle los ejemplos de cómo yo detecto los niveles de soporte y resistencias relevantes que me pueden servir para mi operativa y así evitar los mayores errores, es decir, tener los menores errores posibles en la operativa. Vamos a empezar con la libra y el dólar australiano, perdón. Y yo lo primero que hago es ver el precio en un plano diario y ver en dónde se encuentra. Aquí no suelo marcar soportes o resistencias porque a veces tiene una tendencia muy alcista y puedes seguir la tendencia. O bien puedes marcar los niveles, pero es irrelevante que yo marque este nivel porque en un futuro muy próximo, muy cercano, el precio no va a testear ese nivel. Entonces no tiene sentido que yo lo marque ahorita. Mejor me esperaría en un futuro, si yo sigo analizando las divisas todas las semanas, pues va a llegar un futuro que a lo mejor llegue a este nivel y ahí sí tendrá sentido que yo lo marque porque ya sería relevante en mi operativa en esos días. Pero ahorita, ¿para qué lo marco si no va a ser relevante para mí? Entonces, vemos el plano en diario para ver una idea de lo que puede estar haciendo el precio y luego nos vamos a 4 horas y en 4 horas ya nos podemos plantear marcar los máximos y los mínimos relevantes del precio que nos puedan servir en un futuro que nosotros queramos operar. Entonces aquí tenemos estos máximos. Yo no marco con líneas, es decir, yo no hago esto porque el precio tú lo tienes que ver por zonas. Es decir, aquí el precio llegó hasta aquí y luego lo vuelve a testear y lo rompe, pero rompe en falso porque se devuelve rápidamente y luego en la siguiente vela lo vuelve a testear y lo rompe y luego se devuelve rápidamente. Entonces, como ven, no se detiene en el nivel exacto en el cual se detuvo antes, sino un poquito después. Y esto no significa que rompió el soporte, significa que simplemente testeó esta zona para buscar ventas profesionales y devolverse a la baja. Esto no quiere decir que los niveles se muevan en zonas, o sea, en precios únicos. Es decir, se mueven en varios niveles de precios. Entonces hay que marcar las zonas como zonas, no como niveles únicos. Que sí, que a veces está la coincidencia de que el precio tiene aquí la resistencia, después lo testea por debajo y se detiene en el nivel exacto, pero no es muy común verlo. Entonces tengan esto en cuenta y hay que ver el precio como zona. Pues aquí vamos a eliminar esta línea porque no nos serviría. Vamos a quitarla y vamos a marcar con un triángulo, bueno, un rectángulo, perdón, esta zona de aquí, que es posible y potencial zona de ventas profesionales. Como son ventas profesionales, yo le voy a poner un color rojo claro para que me indique que son ventas, para que cuando el precio esté testeando esa zona, yo esté buscando ventas y también me guíe por el color. Entonces vamos a buscar aquí un color clarito. Yo aquí tengo unos personalizados. Tengo este queda muy bien para resistencias. Y marcamos esta zona. En caso de que el precio vuelva a testear en un futuro, pues aquí nosotros sabemos que puede haber ventas profesionales y buscaremos posiciones cortas. Después de que hicimos esto, vamos a marcar el siguiente nivel, el siguiente máximo que nos puede ser relevante para nuestra operativa. En este caso sería este. Y marcamos esta zona también. ¿Cuánto tiene que medir la zona? Es irrelevante eso, simplemente, no sé, yo a veces aplico una regla en la que una este máximo con el máximo siguiente
Y es decir, la diferencia entre estos dos, pues esa sería mi zona de venta. Pero como ven aquí, el precio puede pasarse poquito y luego desde aquí ya emprender el movimiento bajista o no llegar a testearlo del todo, sino llegar como por aquí. Entonces es cuestión de que cada que vaya a llegar a esa zona, nosotros observar el precio en un nivel, en un plano de 1 hora o de 30 minutos y ver cómo reacciona a esa zona. Es decir, si detectamos que puede haber resistencia, si detectamos que el precio se va a detener o va a seguir si rompe con fuerza, pues ya depende de cómo se comporte cuando llegue a esos niveles. Entonces, bueno, esta zona ya la marcamos. No importa que solo haya sido un testeo, es decir, en el momento en el que el precio llega a un nivel y se devuelve y deja este máximo, eso ya lo podemos contar como una potencial zona. Que sí, que cuando hay 2 o 3 testeos y el cuarto, pues esos ya son zonas de más probabilidad. Pero esta fácilmente puede ser una zona relevante del precio, sobre todo porque desde aquí emprendió un movimiento bajista de 1068 pips. O sea, es un movimiento importante. Aquí entraron muchísimas ventas y estas ventas siguieron. ¿Qué más podemos ver en este gráfico? Vemos aquí otro máximo. Vemos este máximo de aquí, pero vemos que también que coincide con otro testeo. Es decir, aquí lo testearon y luego lo rompen con fuerza y luego vuelven a testear estos niveles. ¿Por qué pasa esto? Bueno, en el video de soportes y resistencias teórico hablo sobre la polaridad y aquí se cumple muy perfectamente ese concepto. Porque si vemos el precio en un nivel de 15 minutos y vamos a buscar esa zona del precio donde hizo eso, vemos como aquí bueno, ya encontré la zona en la que les quería explicar. Vemos como aquí el precio hace unos movimientos laterales, después alcista y después bajista. Esta vela bestial con mucho rechazo en esta zona significa que aquí ha pasado algo. Es decir, si el precio viene cayendo, ¿por qué no siguió cayendo? Es porque aquí frenaron el precio, entraron compras profesionales e hicieron aquí emprender un movimiento alcista de 470 pips muy aprovechable. Entonces, ese nivel de precio es roto a la baja con fuerza y luego lo vuelven a retestear. Y aquí vemos que hay mucha consolidación, lo que nos indica que aquí también frenan el precio para después hacer un siguiente movimiento bajista. Vamos a seguir analizando en 4 horas. Entonces aquí, aunque solo sea una vela, indica que aquí pasó algo, porque aquí el precio va cayendo con fuerza y rápidamente lo retroceden. Significa que ahí es un nivel relevante. Y como ven aquí que lo rompe con fuerza, lo vuelve a retestear, pues nos confirma que es relevante. Así que si lo vuelve a testear en un futuro, podemos ahí aprovechar unas interesantes operaciones. Ahora vamos al siguiente nivel relevante, que serían ventas en caso de que lo vuelva a testear. Y yo veo este nivel porque aquí pasa algo muy parecido, pasa la polaridad. Es decir, el precio rompe al alza, bueno, rompe estos máximos al alza, después testea y se va al alza, hace un segundo testeo y se va al alza, hace un tercer testeo y hay reacción alcista, después hace un cuarto testeo y como ven aquí también hay reacción alcista, pero ya no es la suficiente, por lo tanto el precio aprovecha esta inercia, ese movimiento potencial que lleva desde acá y lo sigue y rompe a la baja. Y cuando vuelve a retestear al alza, vemos que actúa como resistencia. Es decir, si nosotros no vemos lo que está haciendo, lo que hizo el precio, aquí para nosotros aquí, este es un nivel de soporte importante que podemos aprovechar para posiciones largas. Vemos cómo lo rompe con fuerza y cuando vuelve a retestear, se devuelve. ¿Por qué pasa esto? Bueno, esto es el fenómeno o el concepto de polaridad. Es decir, si una resistencia o un soporte, bueno, vamos a poner aquí el ejemplo, un soporte es roto con fuerza a la baja, cuando el precio lo vuelve a retestear por debajo, es muy probable que este nivel relevante actúe como resistencia en lugar de soporte, es decir, lo contrario. ¿Qué otro nivel relevante vemos en este nivel, hablando solo de soportes y resistencias? Bueno, yo también veo este otro nivel aquí, que a lo mejor ustedes, yo creo que también lo ven, y si no lo ven no se preocupen porque simplemente es cuestión de practicar y de agarrar experiencia y en paso de, no sé, una semana que hagas esto todos los días, en 10 gráficos al día,
pues lo vas a entrenar y lo vas a detectar muy fácilmente en un futuro. Entonces yo veo aquí estos niveles también. Es decir, aquí el precio testea este nivel y se va al alza muy rápidamente hasta marcar una resistencia. Y luego vuelve a testear esos niveles y se va al alza. Vuelve a testear esos niveles y al alza. Muy rápidamente, movimientos muy violentos. Y aquí pasa lo mismo. Hace un movimiento de 300 pips y este es perfectamente operable porque aquí tienes una vela de rechazo. Aquí tú entras en esta vela de rechazo en el cierre de esa vela y buscas el siguiente nivel relevante, que sería este. Aquí fácilmente tienes 300 pips en aproximadamente 2 o 3 días. Lo cual, pues si inviertes un microlote estarías ganando aproximadamente como unos $15. Porque bueno, después les voy a explicar cuánto vale los pips en cada par de divisas. Les voy a enseñar un método muy sencillo y muy fácil de entender de cómo puedes calcular el beneficio y cómo puedes calcular tu stop loss de manera sencilla. En caso de que ya tenga el video hecho, pues se los dejaré en la descripción, pero será en un futuro después de este video. Entonces yo veo aquí este nivel de soporte, que como ya fue roto a la baja, si lo vuelve a retestear, aquí podríamos buscar unas ventas. Aquí podríamos buscar ventas, porque es un nivel de soporte importante que es roto a la baja y fácilmente podemos aprovechar un movimiento aquí a la baja de unos 200, 100 pips aproximadamente, dependiendo de lo que esté haciendo el mercado en esos momentos. Bueno, si vamos un poquito más acá, vamos a alejar un poco, vemos que aquí hay un nivel de soporte relevante. Es decir, aquí el precio está actuando como soporte. Y como ya es soporte, es decir, aquí nosotros buscaríamos compras, pues lo marcamos de un color verde para que nos indique compras. Es decir, no es relevante el color, pero así tenemos más ordenado el gráfico y no tenemos solo triángulos y rectángulos, líneas sin sentido, sino que le damos un poco más de sentido. Y en caso de que un tercero vea este trabajo, pues él también le entienda. Entonces aquí podemos buscar compras, porque aquí hace un testeo y se va al alza. Hace un segundo testeo y se va al alza. Hace un tercer testeo y se va al alza, lo cual nos indica que aquí entran compras profesionales. Es decir, aquí el profesional le interesa comprar esta zona para después vender en zonas más arriba. Entonces, en caso de que el precio aquí vuelva a testear y empiece a consolidar, yo aquí buscaría una compra. Ahorita no puedo abrir posiciones porque pues es sábado. Los sábados pues está cerrado el mercado, los fines de semana. Pero que lo tengan en cuenta que son zonas relevantes del precio que se pueden aprovechar. Pero una vez que hicimos esto en 4 horas, podemos pasar a 1 hora y pues ir viendo las zonas del precio y viendo cómo se comportan, viendo cómo se pueden aprovechar esos niveles y viendo nuevas zonas de posible relevancia. Es decir, tenemos aquí también esta zona, aquí, pero ya sería una zona más pequeña, que igual se puede aprovechar. Es decir, si el precio aquí se mueve al alza, aquí consolida y luego testea, aquí podríamos buscar un movimiento corto de 150 pips fácilmente. Y es un movimiento muy operable. Como es resistencia, vamos a marcarlo rojo para darle un poco de orden y darle sentido a estos análisis y que no nos vayamos a revolver en un futuro. Y entonces, pues es básicamente eso. Es muy fácil analizar esto de esta manera, porque así le damos al precio zonas de relevancia y podemos buscar posiciones buscando cierto sesgo. Es decir, si aquí el precio se está consolidando, pues yo tengo un sesgo bajista que indicaría ventas. Si lo rompe y luego lo testea, pues entonces tendría compras. Simplemente es seguir el sistema. Vamos con el siguiente par de divisas, en el cual vamos a hacer lo mismo. Vamos a empezar en 4 horas directamente y vamos a marcar los máximos y los mínimos que veamos en este espacio. Vamos a marcar los máximos. Como recuerden, son zonas del precio, no es un nivel exacto. Vamos a seguir marcando máximos que pueden ser relevantes en un futuro, como este puede ser muy relevante. Y si lo extendemos más atrás, pues coincide con una cierta rotura. Es decir, aquí el precio en esta zona consolida el alza, es decir, se podría considerar aquí soporte, después rompe y luego lo vuelve a retestear y ahora es resistencia. Entonces, de aquí emprende un movimiento bajista muy importante,
Pero al momento de volverlo a retestear, esto se puede aprovechar otra vez. Aquí fácil son 300 pips. Muy fácilmente son $30 ahí invirtiendo en un microlote. El microlote, recuerden, es la unidad mínima que se puede invertir en un broker de los estándares. Es decir, tenemos microlotes, minilotes, lotes enteros. Pero para cuentas de 200, $300, pues casi siempre invierten con un microlote y piensan que van a lograr un beneficio muy poquito, es decir, y no es cierto. Aquí tenemos un movimiento de 300 pips que fácilmente podrían ser 25 a $30, que es el 10% de una cuenta de $300. Es decir, que si puedes lograr 5 operaciones así, ya estarías ganando el 50% de tu cuenta, es decir, $150. Y eso es, pues para mí es muy rentable buscar movimientos así. Y por eso yo veo el precio de esta manera, lo veo en zonas. Es decir, aquí vemos como el precio rompe esos niveles también. Vamos a marcarlo y vamos a darle un poquito más de grosor. Sí, como pueden ver, aquí también podemos ver algo de soporte en esta zona. Después rompe a la baja y lo vuelve a retestear. Y aquí vemos cómo el precio consolida en estos niveles. Es decir, aquí vemos cómo rechaza esta zona, la vuelve a rechazar y la rechaza una tercera vez. Es decir, aquí tuvimos 3 oportunidades para entrar en esta semana. Recordemos que en 4 horas estas divisiones, estas líneas punteadas negras, indican una semana. Es decir, el precio hizo todo este movimiento en una semana porque estamos en 4 horas. Y en una hora indica un día. Es decir, estas divisiones indican un día. Es decir, el precio hizo todos estos movimientos. Es decir, aquí miren, aquí regaló un movimiento bajista de 250 pips en unas horas. Si contamos las velas, vemos que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 velas. En 7 horas el precio te dio 250 pips, que pueden ser como $18 o algo así en este par de divisas. Que si tienes una cuenta de $200, pues es el 10% de tu cuenta. O sea que sí es posible ganar un dinero algo importante aunque tengas una cuenta pequeña. No es necesario que tengas cuentas de $2,500, de $5,000, que sería lo ideal. Y en una cuenta de $2,500, si en cada operación arriesgas un 1%, que serían $25, es decir, si tenemos aquí un stop loss de 80 pips y 80 pips es igual a $25, entonces un beneficio de casi $300 sería 3 veces ese stop. Entonces, si $25, 3 veces $25 serían $75 de ganancia en solo este movimiento. Lo cual es interesante, es importante, ¿no? Bueno, vamos a seguir analizando el precio. Estábamos en 4 horas. Y esas son las zonas que yo veo como posible resistencia en un gráfico de 4 horas. Ahora vamos a buscar las zonas que pueden ser posible soporte y que podemos tomar en cuenta en un futuro. Aquí yo logro ver esta. La trazamos aquí. Le damos un poquito más de grosor, pero mejor trazado. Y como pueden ver, bueno, como aquí ya sería soporte, vamos a trazarlo en color verde. Aquí tengo el color verde, aceptar. Y como pueden ver, aquí el precio, o sea, testea la zona y se devuelve y después rompe a la baja con fuerza y retestea el mismo nivel el cual antes actuó de soporte, ahora actúa de resistencia. Esta es una oportunidad casi de oro, o sea, esta oportunidad no se te puede escapar en el precio, y menos si estás siguiendo este par de divisas. Aquí te regala un movimiento de 600 pips. Es decir, si tú te dedicas a buscar movimientos así de fuertes, así de grandes, pues puedes doblar tu cuenta muy fácilmente en un mes. Y como pueden ver, vuelve a actuar aquí como resistencia. El precio rechaza esta zona con mucha fuerza, después se devuelve y rompe igual con fuerza para retestear niveles relevantes que ya teníamos marcados desde antes, y después vuelve a retestear esta zona de aquí, y como antes era resistencia, ahora es soporte, y como es soporte, muy probablemente el precio se vaya al alza, y muy probablemente si pusimos compras y empezamos aquí a comprar, si empezamos a poner órdenes de compra, órdenes largas, y cerramos en el siguiente nivel relevante, ganaríamos 400 pips. 400 pips en una semana con una cuenta pequeña, pues te indicaría un buen beneficio en cuanto a porcentaje. Es decir, muy probablemente dobles tu cuenta en 5 operaciones de estas, dependiendo de cuánto sea tu cuenta.
Pero para que vean que no es imposible lograr buenos resultados siguiendo un sistema que tenga sentido para ti. Yo creo que esto sí es fácil de ver para cualquiera. Esto no es difícil. Difícil sería tener la paciencia de esperar un cruce de medias en tal hora y si no se da ninguna no operas. Eso yo creo que es lo más agobiante. Esperar patrones en indicadores del precio que a lo mejor no terminas de entender, como ver el RSI, como ver el estocástico, como ver un MACD y todos combinados esperando una señal que a lo mejor no entiendes del todo. Eso para mí es más agobiante. No digo que no funcione, pero es más agobiante para alguien que está empezando. Si a alguien que está empezando le enseñas a ver el precio por zonas, y le empiezas a decir que donde el precio rebota significa que ahí entran los profesionales comprando para ellos lograr beneficio, pues tiene un poquito más de sentido, ¿no crees? Es decir, si tú sabes que en esta zona antes hubo ventas, es decir, antes me refiero a este momento, una semana antepasada, pues aquí muy probablemente también haya ventas y muy probablemente el precio te esté el siguiente nivel relevante. Si tú entraste desde aquí y tienes la suficiente psicología, el suficiente control emocional para dejar tu operación abierta durante casi más de una semana y cerrarla hasta acá, pues estarías ganando un buen dinero. Así estarías invirtiendo un microlote, estarías ganando tus $35 en una sola operación, que sí dura mucho, pero como, o sea, conviene totalmente, yo pienso. Este, vemos otra zona de soporte importante, que sería esta. Esta a lo mejor ya no va a ser relevante para nosotros en un futuro, o tal vez sí, pero bueno, yo la voy a dejar marcada aquí. Y como pueden ver, se cumple lo mismo que estamos diciendo. El precio rebota en un nivel de precio, significa que aquí pueda ser relevante para un futuro. Viene el momento en el cual el precio cae con fuerza, y por más fuerza con la cual cae el precio, no logra romper con fuerza. Es decir, rompe poquito, pero se devuelve rápidamente a testear la zona relevante anterior, que sería donde hubo rebote antes. Después ahora sí rompe con fuerza, hay mucha volatilidad en estos niveles y como ven, así haya mucha volatilidad, el precio respeta las zonas. Es decir, el precio se mueve muy rápidamente en una dirección y en otra, pero al llegar a la zona de ventas, el precio cae. Y al volver a llegar a la zona de ventas, el precio vuelve a caer, dándote un movimiento de 300 pips, de 200 pips. Si mínimo en este movimiento tú pones un take profit de 100 pips o de 150, pues estarías ganando muy fácilmente y estás respetando la zona por más volatilidad que haya. Entonces el hecho de que el precio tenga mucha volatilidad, se esté moviendo a muchas direcciones sin sentido alguno, no es pretexto para no operar. De hecho puedes conseguir grandes beneficios y muy rápidamente, porque aquí te da una operación, aquí te da otra, y son en la misma semana y en el mismo par de divisas. Mucha gente dice, no, el precio está muy volátil, mejor no entro porque el precio me puede sacar. No, o sea, si respetas las zonas, si tú ves el precio por zonas, te das cuenta que tiene sentido. Tiene sentido todos esos movimientos, porque el precio se mueve por zonas, los profesionales entran por zonas. Los profesionales no esperan cruces de media, no esperan esas cosas que para mí no tienen sentido. Sí pueden servir, sí le pueden servir a alguien. Si alguien se siente cómodo operándolas, qué bueno, porque se puede combinar con un sistema así. Es decir, si aquí tú tienes un cruce de medias, si aquí el precio tú esperas cruces de medias para entrar y aquí el precio te da una, pues puedes entrar alcista y puede coincidir con el soporte. Pero no es necesario. Digo, para mí, pues ¿para qué? Si yo ya estoy viendo el precio por zonas y yo sé que si toca esta zona muy probablemente se vaya al alza, entonces me conviene comprar. Pues ¿para qué agrego indicadores? ¿Para qué me complico la vida agregándolos? Sí sé cómo se utilizan, los he estudiado. Es decir, tuve la etapa esa donde buscaba el indicador que te diera un 100% de acierto y pues es una buena experiencia y te forma como trader. Es decir, si a lo mejor yo no he buscado esa información antes, no tendría mi visión de mercado que tengo ahorita. Entonces, bueno, vamos a ver la siguiente zona, que sería esta. Entonces ya es una zona un poquito más gorda, más gruesa, porque aquí el precio hay mucha volatilidad, pero como vemos, entra en esta zona y se devuelve al alza, rompe la zona, pero no la rompe con fuerza, es decir, la rompe, pero lo frenan y lo devuelven al alza rápidamente. Entonces, bueno, esas serían las zonas relevantes en 4 horas en este par, bueno, las que yo veo.
Vamos a ver en una hora si vemos más zonas. En una hora tal vez no te convenga operar las zonas relevantes que ves en una hora porque son más relevantes las de 4 horas. Pero como ven, se cumple la polaridad y el principio de ver el precio como zonas. Es decir, si nosotros aquí vemos, si ponemos atención, vemos que aquí el precio tiene esta zona relevante. En esta zona relevante, el precio aquí se devuelve rápidamente, después rompe, después lo vuelve a testear y se va al alza rápidamente, después vuelve a tocar esta zona, se va al alza, toca, se va al alza, toca, se va al alza, toca, y así nos da un montón de oportunidades alcistas. Y luego aquí, como pueden ver, aquí el precio rompe a la baja, pero rompe en falso. Mucha gente que opera rompimientos o roturas de niveles, pues al ver esta vela negra formándose, pensaría que ya aquí está roto el nivel, por lo tanto el precio buscaría niveles inferiores. Pero no, el precio se devuelve rápidamente y se va al alza, haciendo que las personas que entraron aquí vendiendo perdieran dinero. Esto pasa porque el profesional sabe estas estrategias, sabe que la gente usa este tipo de estrategias y hace el movimiento contrario porque a él le conviene que tú pierdas, porque el trading es un negocio de suma cero. Cuando tú ganas, alguien pierde. Cuando tú pierdes, alguien está ganando. Entonces, es una guerra entre operadores. Nadie es amigo aquí, por eso tú tienes que ver por tu mejor interés. Bueno, y como pueden ver, aquí la zona es rota con fuerza y al momento de testear, aunque aquí haya movimientos que prácticamente no tienen sentido, el precio se devuelve a la baja. Se devuelve a la baja. Y si tú entraste desde aquí con un stop loss acá, de hecho creo que esta operación la hice. De hecho sí creo que esta operación la hice y salió positiva. Voy a dejar en un video, se lo voy a dejar aquí en la esquina para que lo vean. Y esta operación sí la hice. Porque aquí veo esta zona relevante del precio. Obviamente no entro al mercado solo por ver que está en la zona. Es decir, lo combino con otras señales que me dan más fidelidad o más porcentaje de acierto. Pero como pueden ver cómo se comporta el precio y el concepto de polaridad se vuelve a cumplir en estos niveles. Y si lo vemos a un nivel más detallado, aquí se vuelve a cumplir. Es decir, aquí el precio rebota, vuelve a rebotar, rompe el área con fuerza y aquí vuelve a la baja. Y si vemos el precio a un nivel más detallado, si lo vemos a un nivel más detallado, en estos niveles, aquí se vuelve a cumplir que hay resistencia. Digo, soporte, perdón. Aquí se vuelve a cumplir de que si antes rebotó al alza, rebotó al alza, rebotó al alza, si en un futuro, por más fuerza bajista que tenga, por más media móvil de 200 periodos por encima con pendiente negativa que tenga este par de divisas, el precio llega a las zonas relevantes y se da la vuelta. No es necesario esperar un cruce de medias. ¿Para qué esperas confirmación si tu única confirmación es aplicar tu sistema? Si tú sabes que en las zonas verdes hay que buscar compras, pues buscas compras. Aquí hay que comprar. Esta operación se me pasó porque yo no hago operaciones los viernes y los jueves, pero la pude haber aprovechado y tal vez si lo hubiera aprovechado lo hubiera cerrado como el lunes, que sería este día de acá. No la aproveché, pero tampoco me mortifico por ese lado. Tampoco digo, qué mala onda que no pude aprovechar mi oportunidad. Nunca vas a poder aprovechar el 100% de oportunidades que da el mercado. Y no tienes por qué sentirte mal por eso, porque el mercado da oportunidades infinitas. Hay infinidad de mercados. Si operas el Forex, hay como, no sé, yo opero solo como unos 15 pares de divisas que son operables. De esos 15 yo los analizo el fin de semana para ver cuáles son los más potenciales a darme entradas en la semana siguiente. Pero hay muchísimas oportunidades en el mercado, tienes que ser paciente. Y más si ves el mercado así por zonas. Vamos a analizar el tercer par de divisas. Dólar americano contra el yen japonés. Vamos a ver aquí el precio en 4 horas. Como ven aquí, como hay mucha volatilidad, hubo mucha volatilidad en el pasado. Ahora en el presente que no hay tanta volatilidad, parece que el precio no se mueve, parece que el precio está estático, pero aún así no se mueva, este pequeño movimiento que parece que es pequeño, es de 100 pips, es un movimiento importante. Pero bueno, vamos a analizar el precio desde aquí. Vemos esta zona que pues obviamente se ve que es relevante. Aquí el precio testea y no logra romper y se da la vuelta.
Si tú aquí has entrado bajista, que fue como el mes pasado, de hecho fue el 25 de marzo, si tú el 25 de marzo hubieras visto esta señal, hubieras visto que este nivel no se rompe, o sea, ya tenía 1, 2, 3, 4. Al quinto testeo tú veías que simplemente no rompía. Pues aquí puedes buscar una operación corta, aunque la cerraras como por aquí, te estarías embolsando 200 pips, que son como $200 invirtiendo un microlote. Y si inviertes un lote entero, son $20,000. Pero pues no, nadie invierte un lote teniendo cuentas pequeñas. No hay que pasarse por ese lado, porque después podrías quemar la cuenta. Vamos a ver esta otra zona. Y aquí ocurre algo parecido. El precio llega a estos niveles y se va a la baja, después retestea y sigue a la baja. Es decir, aquí consolida, porque aquí hay una posible zona en la cual los profesionales están acumulando venta para generar el siguiente movimiento. Vamos a poner la zona de un color que nos indique ventas, como puede ser el rojo. Como digo, no es relevante el color, pero a mí me gusta tenerlo así ordenado para darle sentido. En zonas rojas buscas ventas y en zonas verdes pues buscas compras. Ya después lo combinas con otro tipo de señales, que el precio te dé otro tipo de síntomas, que el precio te dé y te decides a entrar al mercado. Bueno, tenemos esas zonas y vamos a marcar la última zona que yo veo que es relevante en cuanto a operativa en un futuro muy próximo, que sería esta. Este es un nivel de soporte relevante porque el precio lo testea 2 veces y se va al alza en las 2 veces. Entonces al tercer toque muy probablemente el precio se vaya al alza también. Bueno, de hecho lo testea 3 veces. Sería una con esta, 2, 3 y 4. Es decir, que si el precio vuelve a testear una quinta vez, aquí muy probablemente el precio haga un movimiento alcista. Que tal vez no testee este nivel, tal vez se quede rezagado por aquí y vuelva a la baja. Pero tú podrías aprovechar fácilmente un movimiento de 100 pips, 120 pips. Que si lo combinas con las entradas que ya vimos en los pares de divisas pasados, es decir, nada más estamos analizando 3. En estos 3 ya vimos muchas oportunidades al pasar de estos últimos días. Perfectamente operables. Y si sigues un sistema que defina cuándo entrar, defina cuándo salir y defina con cuánto lotaje vas a entrar, con cuánto lotaje vas a salir, cuándo vas a proteger a break-even, pues a la larga vas a ser rentable si sigues esas reglas al pie de la letra. Aquí tenemos otro nivel relevante. Como pueden ver, el precio aquí rebota a la baja. De hecho, coincide con estos niveles de acá. Aquí el precio mostró resistencia, vuelve a testar, muestra resistencia, pero después rompe al alza rápidamente y ahora actúa como soporte. Pero acá tiene un nivel importante y sigue a la baja. Es decir, aquí la tendencia se ve que es bajista. Después al romper estos niveles los vuelve a testear y aquí tenemos una oportunidad muy clara de 150 pips. Porque aquí fácilmente podemos ver que el precio testea esta zona y nos da esta vela que indica rechazo. Es una vela doji. Para el que no sepa, la vela doji indica giro, indica rechazo. Es una vela que tiene 2 mechas largas de arriba y abajo y tiene un cuerpo muy pequeño. Es decir, el rango de la vela es grande y el cuerpo es muy pequeñito. Aquí el rango de la vela es grande, es más grande que las 4 o 5 velas anteriores, pero el cuerpo es pequeñito, lo cual indica rechazo, indica que aquí va a haber un giro y pues sí lo hay. Aquí está el giro muy claro y como vemos sigue cotizando el precio y ahora nos da esta zona que en gráfico de 1 hora puede ser relevante, en gráfico de 4 horas tal vez no tanto, pero en gráfico de 1 hora sí. Y aquí podemos aprovechar este movimiento, es decir, si nosotros estuvimos presentes en el precio cuando hizo este movimiento, podemos aprovecharlo buscando el testeo de la siguiente zona, que sería este de acá abajo. No siempre vamos a estar pendientes del precio, es decir, no siempre vamos a estar las 24 horas checando el mercado, pero bien pudimos aquí poner una orden pendiente, una orden sell limit, y de aquí pudimos aprovechar este movimiento, aunque aquí no se ha cumplido el objetivo que sería este, pero muy probablemente en los siguientes días tal vez lo cumpla.
Y bueno, esas son las zonas relevantes que yo veo en el precio. Y espero que me hayas entendido, que hayas entendido el concepto, que es muy sencillo, la verdad. Es decir, el precio llega a una zona, se devuelve, significa que en esa zona hay ventas, hay cosas que pasan en esas zonas. Si lo vuelve a retestear y vuelve a hacer lo mismo, pues tal vez, y solo tal vez, en el tercer retesteo haga lo mismo. En el cuarto también, y en el quinto también. Entonces tú puedes aprovechar esos movimientos a tu favor, de manera que puedas sacar grandes rentabilidades, y sobre todo si tienes cuentas pequeñas. Y por qué no, también si tienes cuentas grandes puedes sacar buenos porcentajes en estas operaciones. Si estás por diseñar un trading plan o el que ya tienes no te funciona, te invito a que pruebes estos conceptos en tus próximas 20 operaciones y me digas qué tal te fue. Digo 20 operaciones porque para evaluar un sistema de trading tienes que tener muchos ejemplos disponibles para sacar conclusiones. Como pueden ver, les voy a enseñar mi registro de operativa. Lo tengo en un Excel. Y yo marco mi operativa en bloques de 20 operaciones. De manera que ya voy aquí en la operación 41. Aquí pueden ver los resultados que he tenido. Una racha ganadora que hizo que mi cuenta subiera más de un 140%. Frente a una racha perdedora que disminuyó mi cuenta hasta un 80% de la ganancia. Pero ahora me estoy recuperando y quedo en un 120% de ganancia. Y aún no se acaba el mes de abril. Es decir, esta operación la hice el 1 de abril. Que fue una en el petróleo muy buena. Porque yo tenía una cuenta de $100. Yo empecé con $100. Y en esta cuenta arriesgué 10. Es decir, arriesgué el 10% de la cuenta para ganar un 60%, lo cual es muy rentable y eso me dio un empujón a la cuenta, de manera que ahora yo puedo seguir operando. Me di el lujo de tener esta racha perdedora que, como ven, no perdí tanto porque disminuía las pérdidas. O sea, trataba de gestionar lo mejor posible para perder lo mínimo. Y ya me estoy recuperando, ya estoy aplicando otra vez mi sistema de una manera rentable. En esta racha la tuve en una semana, me acuerdo que todas las perdedoras las tuve en un martes y dejé de operar hasta la siguiente semana. Para refrescar la mente y tener una visión más relajada en la siguiente semana, que fue cuando empecé a tener ganancias otra vez. Esta cuenta la empecé con $100 porque quiero llevarla de perdido $2,000. Quiero ver cuánto me tardo en hacerlo. Yo sé que lo voy a poder hacer, pero quiero ver si me tardo un año, si me tardo meses, si me tardo a lo mejor 3 meses, 4 meses. No sé, tal vez me tarde muchos años, tal vez me tarde mucho tiempo, o tal vez me rinda en el proceso. Cosa que no creo, pero quiero ver qué es lo que sucede. Como pueden ver, tengo este Excel de 100 operaciones. Quiero ver cuánto crece mi cuenta en 100 operaciones. Y tengo también aquí una gráfica que me indica el crecimiento de mi cuenta. Como ven, empecé en $100, después llegó hasta 250, empecé a bajar en la racha perdedora y ahora lo estoy volviendo a subir. ¿Por qué tengo estos datos aquí si el precio, si el broker te da estos datos? Pues porque me da como que un sentimiento de compromiso. Es decir, yo me siento más comprometido a cumplir mi trading plan porque estoy viendo estos datos. Yo al ver estos datos me comprometo a cada vez arriesgar menos y cada vez ganar más en cada operación. Cada operación tiene una razón de entrada, tiene varias razones de entrada y varias razones de salida. Y eso es lo que yo quiero ir expresando en los videos para que a ustedes también les sirva. Más adelante voy a explicar cuál es mi gestión del riesgo, por qué en operaciones arriesgo mucho y luego arriesgo poco, cómo lo hago para gestionarlo. Voy a hacer un video próximamente. Bueno, creo que eso ha sido todo. Para mí es un placer hacer esto. Espero les haya gustado. No olviden compartir y suscribirse para no perderse nada. Nos vemos en la próxima. Cuando me digan que este sistema les está funcionando o esta manera de ver el mercado, porque simplemente son conceptos muy básicos. Simplemente les estoy mostrando que de verdad se cumplen y de verdad se pueden aprovechar. Te deseo suerte y hasta la próxima.